Pues muchas gracias por la presentación que se ha hecho, que es cierta, salvo en lo que pueden ver que se corrige en ese rótulo, porque ahora estoy jubilado en la Universidad de Costa Rica, ya no soy profesor allí, presto servicios ad honorem, mientras puedan aguantarme. De lo que voy a hablar es de la prueba del daño moral. Después de la muy interesante exposición de don Álvaro Hernández, creo que ya la esencia de lo que es el daño moral queda suficientemente establecida. Y este asunto de la prueba del daño moral es algo que particularmente nos ha interesado a todos los que hemos tenido que ver en pedir indemnizaciones por daño moral o bien en defender a personas que han sido demandadas para que concedan una indemnización por daño moral. Los jueces, desde luego, son los que han tenido mayor actividad en el asunto, porque ellos han resuelto lo correspondiente. En cuanto a prueba, para no ir más allá, vamos a ver. No, yo no sé cómo funciona. Aquí está. El principio es el que vemos en el texto. Ha dicho la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en una sentencia que me parece que es la sentencia de base del asunto, y allí está citada la sentencia número 114 de las 16 horas del 2 de noviembre de 1979, lo siguiente: en materia de daño moral, basta en algunas ocasiones con la realización del hecho culposo para que del mismo surja el daño conforme a la prudente apreciación de los jueces de mérito, cuando les es dable inferir el daño con fundamento en la prueba de indicios. Ciertamente, el daño moral, esa lesión a los derechos o valores de la personalidad que nos ha dicho don Álvaro, es de una prueba directa, difícil, si no imposible. Por eso es que la Sala Primera y los tribunales de instancia han seguido el camino de la prueba indiciaria. Sin embargo, en ese mismo camino, este principio se ha desarrollado por la propia Sala Primera así. En lo referente a la prueba del daño moral, el principio es el siguiente: debe acreditarse su existencia y gravedad, carga que le corresponde a la víctima. Sin embargo, se ha admitido que tal prueba se puede lograr a través de presunciones de hombre inferidas de los indicios, ya que el hecho generador antijurídico pone de manifiesto el daño moral, pues daña la psiquis, la salud, la integridad física, el honor, la intimidad, etc. Este principio de que el daño moral se prueba al demostrarse el hecho generador del daño, ha sido objeto de aplicaciones, por ejemplo, en condenas en abstracto por la Sala Constitucional. Vamos a ver un caso de recurso de habeas corpus declarado con lugar, caso de un recurso de amparo declarados por lugar. En estas condenas en abstracto de la Sala Constitucional, al acoger un recurso de amparo, se dijo lo siguiente dentro de la ejecución de sentencia por la Sala Primera de la Corte: la existencia del daño moral se da, como se ha dicho en otros casos, in re ipsa. Así ocurre en el presente, pues el hecho generador antijurídico por su naturaleza supone o entraña el daño moral. En dicho menester se importa tener presente como parámetros los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
En su aplicación a situaciones como la del sublítem, resulta indispensable atender la posición de las partes, la naturaleza, objeto y finalidad del resarcimiento, sin llegar a crear situaciones absurdas, dañinas o gravemente injustas. Encuentren la cita de la sentencia de la Sala Primera, número 33 del año 1997. En un caso de un recurso de amparo declarado con lugar en la ejecución de sentencia, ese principio me parece que se deformó un poco, porque dice en este caso la Sala Primera, la constatación del acto ilícito y antijurídico consistente en denegar el permiso de salida y no acceder al levantamiento del impedimento sin sustento normativo, algo le hice, sin sustento normativo o fáctico suficiente, cuya demostración llevó a la Sala Constitucional a declarar con lugar el recurso de habeas corpus, permite concluir con facilidad, y ahí lo subrayo en rojo, que el recurrente sufrió un daño cierto, efectivo y real en la esfera de su libertad personal. Y continúa, y concretamente respecto de su derecho de libre permanencia, salida e ingreso al territorio de la República, consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política. Evidentemente, y subrayo el evidentemente, una orden de esa naturaleza le genera a su destinatario una perturbación injusta en su estado anímico, sensación de disgusto, desánimo, frustración, impotencia, etc. Para la Sala Primera de la Corte eso es evidente. Eso lo concluye la Sala Primera de la Corte con facilidad, simplemente del hecho de que se le denegó la posibilidad de salir del país. Y continúa diciendo la Sala, en la especie resulta obvio que el impedimento de salida prolongado le causó al ejecutante un estado de perturbación anímica, al no poder salir al exterior o bien a realizar cualquier actividad laboral o bien a visitar a su parentela o bien por cualquier otro motivo. Bajo esta inteligencia, el tribunal sentenciador procedió acertadamente al fijar en la suma de 100.000 colones el monto del daño moral. Síguese de lo anteriormente expuesto que el tribunal sentenciador no resolvió ningún extremo en contra de lo ejecutoriado y por ende no quebrantó la santidad de la cosa juzgada. He subrayado eso de que parece evidente, de que es obvio que hay un daño moral que consiste en el posible disgusto de la víctima, en que a lo mejor no pudo visitar a sus parientes, en que a lo mejor no pudo llevar a cabo algún trabajo. Otra sentencia que va en el mismo camino es la número 38 del 97. En la especie resulta obvio que el despido intempestivo y arbitrario le causó al ejecutante un estado de perturbación anímica al verse privado de su principal medio de subsistencia. Dentro de ese predicado, el ADCUEM no incurrió en ningún error al fijar en la suma de 100.000 colones el monto del daño moral. Claro, estamos en el año de 1997. 100.000 colones era algún dinero y no como lo que podría ser ahora. Frente a esa tendencia, alguna vez, ya hace muchos años, me tocó participar, integrar la Sala Primera de la Corte como magistrado suplente que era. Y en un fallo en que se resolvió el recurso de casación número 739-00, en una ejecución de sentencia de una persona contra el Estado, puse esta nota. He concurrido con mi voto a declarar sin lugar el recurso de casación, que se ha rechazado básicamente por no haberse resuelto la fijación de daños y perjuicios, en contradicción con la sentencia que obligó al Estado a indemnizarlos.
Sin embargo, debo dejar constancia de que no comparto el criterio que se expresa en las consideraciones anteriores sobre la prueba del daño moral, que eran conceptos muy parecidos a los que acabo de revisar. Y termino diciendo, estimo que la carga de la alegación y de la prueba del daño, tanto material como moral, corresponde a la víctima que pretende que se le indemnice. Si bien el daño moral puede acreditarse más ampliamente que el material por medio de presunciones, estas deben ser puntualmente alegadas y establecidas por la persona que dice haber sufrido ese daño, sin que sea posible que el juez sustituya al litigante en la carga de su alegación y de su prueba. Esa posición que expresé en la nota de mi voto a ese fallo, la fundamento en alguna enseñanza que tuve ya hace muchos años. Esta enseñanza fue la que recibí del estudio de la obra del jurista francés, cuya fotografía aparece en la pantalla, Henri Motulsky. Vivió del año 1905 al año 1971. Fue un abogado litigante que escribió mucho sobre derecho procesal y fue uno de los presidentes de la comisión que redactó el nuevo Código Procesal Civil francés junto al recordado decano Cornu. Motulsky, abogado litigante, murió en 1971 en el escritorio de su bufete profesional, haciendo un alegato. Y es una prueba del martirio que espera a los profesionales en derecho cuando se dedican con alma, vida y corazón a la defensa del derecho. Motulsky redactó su principal obra, que son estos principios de una realización metódica del derecho privado, centrada en la teoría de los elementos generadores de los derechos subjetivos. Estudió cómo todo derecho subjetivo tiene elementos generadores, lo que no era una novedad o no es una novedad para nosotros. Sin embargo, para el ámbito francés, muy dado a la letra de la ley, a la forma de la ley, esto resultó alguna especie de revolución. Motulsky señaló que todo derecho subjetivo se fundamenta en elementos generadores y, siendo consecuente con esa teoría, crea la tesis de la carga de la alegación, cuando dice, y aquí traduzco pues bastante libremente del francés, lo siguiente: los hechos concluyentes son los que corresponden a los elementos generadores del derecho subjetivo. Cuando se ejerce este derecho subjetivo ante los tribunales, su titular debe alegar todas las circunstancias de hecho que respondan a esos elementos generadores de ese derecho. Fundamentándose en esas apreciaciones, Motulsky hizo una distinción entre lo que eran las tareas del juez y las tareas del litigante en un litigio, en un proceso judicial, pues. La parte del litigio debe presentarle al juez en forma nítida los hechos que generan su derecho subjetivo y debe establecer su pretensión, que es también un asunto de hecho. Mientras que al juez le queda la tarea de calificar aquellos hechos y de determinar la legitimidad de la pretensión. Póneme énfasis Motulsky en esa carga de la alegación, y eso lo llevó al nuevo Código Civil francés, del Procesal Civil francés de 1975. Esa carga de la alegación no es para nada extraña a nuestro sistema procesal civil. En el artículo 317 del Código Procesal Civil se dice, bajo la carga de la prueba,
La carga de la prueba incumbe, primero, o uno, a quien formule una pretensión respecto a las afirmaciones de los hechos constitutivos de su derecho. En estas dos líneas encontramos comprendida la tesis de Motulsky. Una parte en un litigio formula una pretensión basada en hechos constitutivos. Esa es la carga de la alegación. La parte que pide que se haga una declaratoria judicial debe fundar su derecho en situaciones de hecho y debe además presentar la prueba de esas alegaciones. Hemos visto que en materia de daño moral se ha dirigido nuestra jurisprudencia a la utilización de presunciones y sobre todo a la presunción humana que está señalada en el artículo 417 del Código Procesal Civil, que dice: las presunciones humanas solo constituyen prueba si son consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado. La prueba de las presunciones deberá ser grave y concordar con las demás rendidas en el proceso. Con esos fundamentos vuelvo a la nota que puse en aquel fallo de la Sala Primera. Cuando hay daño moral, la víctima que ha sufrido ese daño moral debe alegarlo, debe decir por qué, en qué consiste ese daño moral, cómo es que se han lesionado sus valores de la personalidad. Y debe además establecer la prueba, por lo menos esta prueba de presunciones de hombre, pero señalando cuáles son esas presunciones, para no dejar al tribunal la tarea que ya hemos visto de adivinar en qué consiste el daño y asignarlo solamente a la presencia de un hecho ilícito o contrario a derecho. La sola presencia del hecho contrario a derecho puede ser que no lleve a considerar la existencia de un daño. Es necesario, repito, la alegación del daño para que pueda ser este daño objeto de una demostración que puede ser por medio de presunciones. Esa es mi posición y con esto concluyo mi intervención dándole las gracias a ustedes por su paciencia y a la Comisión de Derecho Civil y Mercantil por el honor que me ha hecho de invitarme a esta mesa redonda.